Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a dar culminación con la clase De verdad me conoces, dice Dios, con el pastor Fernando Écija. Y muchas gracias, pastor Fernando, por todas sus enseñanzas. Realmente nos has ayudado a reflexionar y lo importante es que podamos crecer en conocer a nuestro Dios. Bueno, pastor Fernando, le damos la bienvenida. Esta es su clase. Gracias, Marianés. Pues es un privilegio pues continuar y seguir con vosotros y gracias por habilitar ese tiempo de poder estar aquí. Y eso es lo que yo invito a reflexionar. Nunca dar nada por sentado y no digerir cualquier cosa porque sí, lo diga el Papa de Roma o el mayor ungido de no sé dónde. Mira, no, es como lo de Berea. Pues oye, vamos a la Escritura, vamos a examinar, vamos a dejar que el Espíritu de verdad nos guíe y sea Él que nos guíe a toda verdad, o sea, tomando de Cristo, ¿no? Pero sí os animo a desafiar, a pensar y en esa reflexión, pues en esa reflexión interior, pues establecer fuertes convicciones, ¿verdad? Porque el Espíritu viene a convencernos. Y una vez que somos convencidos, que no te convenzcan mis palabras, sino que seas convencido por el Espíritu Santo y una vez que seas convencido, tengas una fuerte convicción. Esa convicción será algo firme, sólido, que va a guiar tu vida de fe, que no importa lo que ocurra, tendrás una firme convicción y una convicción en cuanto a quién es Dios, quién es Dios, quién es Dios para mí, cómo Dios ha revelado, qué conozco de Dios, entiendo realmente de Dios. Ante la pregunta, ¿de verdad me conoces? Pues indudablemente que podamos decir un poquito, pero como Pablo terminaba en Filipenses, digo terminaba porque todavía estaba ya le quedaba poco para ser sacrificado, pero seguía diciendo, mira, a fin de conocerle, si tengo una meta en la vida es a fin de conocerle. Y nos hará falta más de una eternidad para adentrarnos en toda la pleroma de Dios, en toda la plenitud del conocimiento de Dios. Así que, aunque estemos rascando un poquito en la pared del conocimiento de Dios, sigamos rascando porque hay mucho. Dios, como me gusta decir, Dios es mucho Dios. Pero bueno, avancemos un poquito y vamos hacia el tema de hoy. Dios es la palabra, es el enunciado para esta parte, esta cuarta parte. ¿De verdad me conoces? Dice Dios, pero está claro que todo conocimiento es primeramente cognitivo, sapiente, racional y lógico. Y toda esa carga de racionalidad viene envuelta en palabras, en lenguaje, un lenguaje que es comprensible, sin el cual, sin un lenguaje comprensible, es imposible la comunicación. Pero antes de ahondar en este principio que vamos a estar desarrollándolo, afirmemos algo rápidamente, aunque sea pasando de puntillas, porque hemos hablado de algunos atributos de Dios, pero por lo menos en esta última parte, por lo menos aunque sea de puntillas, afirmar que Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno, paciente y misericordioso. Todo lo que viene de Dios, todo lo que emana de Él es inherentemente bueno. Sus decretos, su palabra, su creación, sus leyes, sus providencias, sus juicios, todo es más, pero más que bueno. Como está escrito, dice en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. ¡Wow! O sea, eso era bueno en gran manera y todo lo que Dios hace y sigue haciendo es siempre bueno, porque de él no puede salir nada malo. Si es que él es bueno y todo lo que hace él es bueno. Él, como dice en latín, él es el sumum bonum, o sea, el sumo bien, el bien supremo. Su bondad se manifiesta, esa bondad de Dios se manifiesta en su paciencia. La paciencia de Dios es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo y es aquello que le hace soportar, por ejemplo, o refrenar su castigo o refrenar el castigo suyo en cuanto a la maldad. Insisto, hemos hablado de que Dios es bueno muy brevemente, afirmando que Dios es paciente, por eso vemos su bondad, paciente en refrenar, es paciente, digamos, refrenándose él mismo en el sentido a veces de castigar la propia maldad. Nahum capítulo 1, versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande misericordia. Ahí el hebreo tardo para la ira, justamente lo que implica es paciente, se tarda para la ira y es paciente. O sea, él tiene el poder de la paciencia de la misma manera que tiene, por supuesto, el poder de la justicia. Ahora bien, no confundamos paciencia con ausencia. Él siempre estuvo, está y estará. Él es eterno, el eterno presente, el eterno ahora, como una vez estábamos compartiendo. Su presencia es constante y es paciente.
es paciente para contigo, para conmigo, como fue paciente con Lázaro, esperando a que muriera, porque muchas veces Dios espera a que muramos y cuánto nos cuesta morir, pero si no morimos, pues no volvemos a resucitar, no habrá una novedad de vida. Dios tiene que esperar y decir, oye, estoy esperando para que mueras, para guiarte a algo nuevo, a una resurrección en mí, a algo realmente que no has experimentado hasta ahora. Y Él es paciente, paciente para con sus obras y su voluntad en nosotros, pero tenemos que entender que aunque es paciente, no es ausente y sus tiempos son siempre perfectos y buenos y buenos. Ahora, sí, también Dios es bueno y podemos hablar del vástago, el vástago de su bondad, que es su misericordia. Alabad al Señor, dice el Salmo 136:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero entendamos algo, la misericordia, Dios es misericordioso y vemos la misericordia de Dios, pero eso presupone que hay pecado. Por eso Dios es misericordioso. Dios no veríamos misericordia, Dios no sería misericordioso si no hubiera la evidencia del pecado, pero esto presupone, pone en evidencia el pecado. De ahí la misericordia de Dios. Y Dios es claramente, ahora, por eso Dios es misericordioso conmigo porque es claramente consciente de mi pecado, que a veces yo no quiero ver, pero Dios no hay nada oculto delante de Dios y Dios sí ve mi pecado, Dios sí ve mi condición, de ahí su misericordia, porque la misericordia de Dios presupone el pecado, presupone la debilidad, presupone que no es perfecto, que no es como Él es santo y bueno y perfecto. Pero tampoco confundamos que no hay un conflicto entre su justicia y su misericordia. La misericordia de Dios nunca entra y entrará en conflicto con su justicia y con su soberana voluntad. Por tanto, cuidado, cuidado con pensar, oye, como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, como un viejito que tiene muchos años y al final, mira, le vamos a poder torear y al final Dios va a ser bueno, al final Dios va a ser misericordioso. No confundamos que a Dios, Dios es el inmutable, Dios no envejece, Dios no es el Papá Noel que de vez en cuando, mira, es como el abuelito, cuando somos padres somos maduros, pero el abuelito ya no pasa nada. No, Dios no es un abuelito, un ancianito y ya podemos manejarle como queramos. No, 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 no. No pensemos que al final Dios va a ser misericordioso. Ante todo, nunca va a entrar, nunca va a haber un conflicto entre su misericordia, su bondad y su justicia. Y ante todo, Dios va a ser justo, porque entonces, si no lo fuera, sería injusto para consigo mismo y dejaría de ser Dios. Dios no puede obrar contra sí mismo. Es una realidad que se tiene que sustanciar, porque Dios es Dios. Aunque entonces, bueno, aunque sea de puntillas, pues hablar brevemente de estos otros atributos de Dios. Pero, wow, ante esta realidad, ante la magnitud de la gloria de este Dios tan grande, tenemos que pensar, pero ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Una vez, un domingo, yo prediqué sobre esto, sobre qué es el hombre, y empecé diciendo, bueno, dile que tienes al lado, no vales para nada, o perdón, no vales nada. Y yo, una persona se molestó conmigo, oye, ¿cómo que vamos a decir al que tienes al lado, no vales nada? Bueno, era para poner en evidencia y en relieve, oye, ¿qué es el hombre? Porque a veces pensamos que valemos, no, perdona, el valor nos lo ha dado Dios, y sin Dios no valemos nada, es Dios el que nos da valor. Y eso es algo maravilloso, no lo entendemos, pero Dios nos da valor. Pero ¿qué es el hombre fuera de Dios sin el valor que Dios le da? El hombre no es nada ante la infinitud de la gloria de Dios. Salmo 8, 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Dios, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites, ¿verdad? Insisto, el hombre es como una sombra que pasa, lo dice el Salmo también, 144, 3 y 4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el Hijo de hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa, como una sombra. ¿Qué valor le damos a una sombra? Pues como la sombra que pasa es el valor del hombre fuera del valor que Dios le pueda dar. ¿Qué es el hombre? Y sin embargo, a veces nos levantamos en nuestro orgullo, pensamos, ¿verdad? Como el hombre pensando, seré igual a Dios, pero ¿qué es el hombre? No valemos nada, no valemos nada fuera de la dimensión del valor que Dios nos ha dado.
Y también incluso el Nuevo Testamento lo afirma en Hebreos 2:6, pero alguien testificó en cierto lugar, hablando del salmista, por supuesto, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Nos recuerda el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 6. Y más si vemos al hombre encima envuelto en la depravación del pecado, en esa depravación del pecado, como dice también el salmista 51, Salmo 51:5. He aquí, que es el hombre, pero he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, ¿qué es el hombre? Tenemos que preguntarnos esto porque a veces todos tenemos un vicio muy grande, todos estamos enviciados hacia el propio yo, todos tenemos un vicio que se llama ego y todos buscamos y tenemos que continuamente hacer morir, porque ¿qué es el hombre? Sin embargo, estamos ante la infinitud de un Dios tan grande que tenemos que decir, wow, yo me quiero olvidar de mí mismo, quiero salir de la ecuación, ¿quién soy? ¿Qué soy yo? Sin embargo, Él me invita a que le conozca. Si de algo me he de gloriar es que en la medida que conozco a Dios y que entiendo a Dios, en la medida que Él se ha revelado y lo ha propiciado a través de la revelación del encuentro con su Hijo. Él revela, Él es el exégeta por excelencia del Padre, el que lo interpreta y el que lo da a conocer. A través de ese camino, de esa puerta que es Cristo, entramos en ese conocimiento, pero a veces tenemos que hacer morir y decir, ¿qué es el hombre? No, 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 hacer morir nuestro ego y dejarnos deslumbrar continuamente de la gloria de este Dios tan grande. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en el meollo de lo que quiero compartir. Lo que quiero compartir es, bueno, el objetivo, porque tenemos que tener algo. Dios quiere, no solamente quiere, Dios exige ser entendido y conocido. Dios quiere, lo ha habilitado, fíjate, ha hecho todo lo posible para que vengamos hacia Él. En un momento dado, Dios dijo de revelarse y creó todo. Dios quería entrar en comunicación, Dios quería revelarse y Dios buscaba ser conocido. Entonces, oye, ante la dimensión de lo que Dios ha hecho, no solamente tengo la posibilidad de conocer a Dios, sino que es una exigencia, sobre todo para aquellos que han gustado y probado la benignidad del Señor. Hablábamos antes de la bondad. Hemos gustado, hemos probado que Dios es bueno. Oye, pues tras probarlo, es decir, uno quiere adentrarse en ese conocimiento tan grande, es decir, no anhelo otra cosa que conocerte y entenderte, o entenderte y conocerte, porque a veces los términos o el orden sí tiene su importancia. Ahora, pero para entender a Dios, que exige ser entendido, tenemos que hacerlo en el lenguaje de Dios. Antes decíamos, oye, todo entendimiento tiene que ser cognitivo, tiene que ser a través de un lenguaje que es comprensible, porque si no es imposible que mi razón, y como dice Romanos 8, el culto racional, pues se active, porque entonces no hay comprensión. Y aunque hablamos de, oye, imagínate que aunque es cierto que Romanos 8 no habla que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, pero Dios no te habla con gemidos indecibles, Dios no te habla en lenguas. Imagínate que alguien te predicara un mensaje, oye, empieza a predicar en lenguas. No, con Pablo dice, oye, en un momento dado yo puedo orar en lenguas, yo puedo orar con el entendimiento, pero prefiero orar con el entendimiento para que se entienda lo que estoy diciendo y alguien puede decir amén, que alguien entienda, que alguien se alinee a lo que estoy diciendo. Igual Dios se comunica y se comunica en un lenguaje comprensible. Esto es lo importante y podríamos preguntarnos, bueno, pues ¿cuál es el lenguaje de Dios? Entonces, entendamos un principio, hay un primera base que es que Dios es palabra y es comunicación. Cuando vemos desde el Génesis 1 y vemos continuamente, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios habló, dije Dios, y llamó a las cosas. O sea, Dios del principio hablando, hablando, hablando. Y recuerda algo, como decíamos creo que la última vez, en Dios hablar y actuar es lo mismo. En nosotros una cosa es hablar y otra cosa es actuar. En Dios hablar y actuar. En cuanto habló, ya actuó porque su poder se encuentra en su boca. Y sabemos que lo que se encuentra en su boca es el verbo, en la palabra, y por Cristo, de Cristo y para Cristo todo fue creado. Bueno, esto es algo increíble, es un misterio, pero esta es la realidad de Dios. Entonces, Dios fue creado en ese lenguaje de Dios, comprensible, porque
dijo, sea el sol, y dio y lo definió el sol, y el sol salió del vacío existencial y se reveló porque hubo comprensión, hubo entendimiento, lo he entendido, aquí me revelo, porque realmente he sido creado con comprensión, ¿verdad? No es algo ambiguo, no es, sí, no, pero ¿cómo soy, cómo no soy, qué tamaño, dónde estoy? No, no, fue creado, ubicado perfectamente, porque en el lenguaje de Dios era perfectamente comprensible. Incluso dice la Biblia que dice, cuando vemos hagamos al hombre, dice hagamos. Esto nos habla de palabras, nos habla de que hay comunicación desde el principio, hay comunicación entre el Padre, el Hijo y el Hijo y el Padre con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo con el Hijo. Vemos una comunicación que finalmente en esa comunicación dice hagamos. Por ejemplo, cuando vemos Juan 17, la oración de Jesús, es una comunicación, es un diálogo, es una conversación divina. Y ahí hay una conversación. Dios habla. Dios se comunica entre sí, lo único que nos ha invitado, dice, hagamos al hombre y entremos también en comunicación con el hombre en lenguaje comprensible. Esto es muy importante. Palabras. Por eso Cristo es el verbo, la palabra eterna que le da toda existencia, el que comunica, el comunicador por excelencia de todo el propósito de Dios y de todo lo que Dios es. Por eso la palabra trae a existencia. Lo que no existía llegó a existir porque la palabra lo definió, ¿verdad? Le dio forma concreta, lo sustanció, ¿verdad? Era definible y se manifestó. Es como cuando alguien te dice algo y dice, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ya cuando lo entiendes porque te lo explica un poquito mejor o por lo que sea, y dice, ahora lo veo. Igualmente, todo salió del vacío existencial y se manifestó porque fue entendido, porque fue comprendido. Dios se comunica perfectamente. Todo comenzó, insisto, por la palabra, con el lenguaje correcto, con el lenguaje correcto. Pero también tenemos que definir algo. Todo también se estropeó por la palabra mentirosa. Todo también se estropeó por la palabra mentirosa. Algo se metió, ¿verdad? Una palabra mentirosa vino a distorsionar, vino a corromper, vino a adulterar el lenguaje correcto de Dios. Y ahí fue el pecado. ¿Verdad? El hombre escuchó, como decíamos en otra ocasión, ¿cuál es el poder que tiene Satanás? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Ese es el problema, ¿qué habla? Y a veces, oye, él habla. Y deberíamos preguntarnos, oye, lo que sale por mi boca, ¿a quién se lo estoy escuchando? Y a veces deberíamos preguntarnos, oye, entro en conversación con el mundo espiritual, pero ¿será que estoy escuchando al 100% a Dios o hay una palabra que se está metiendo ahí de por medio? Insisto, todo fue corrompiendo la palabra, corrompiendo el lenguaje correcto. Del principio hay lenguaje correcto. Y recordemos que la final trompeta en los últimos tiempos, cuando el verbo venga en su caballo blanco y en su lomo que tendrá escrito el verbo de Dios, dice la Biblia que tiene escrito el verbo de Dios, la palabra de Dios, oye, va a restaurarse aquí, no va a haber más palabra ni más lenguaje que de Dios. Pero mientras tanto, hay mentira, hay mentira. Todo fue estropeado por la gran mentira. Ah, porque ahí fue, todo fue estropeado. Y recuerda cómo ahí se le dijo, con que Dios os ha dicho, deja que yo te lo explique. Y metemos palabras ahí. Y como una vez decíamos, oye, dos medias manzanas, tenemos una manzana entera, pero dos medias verdades producen una mentira. Mezclo ahí y entonces lo estropeo, lo distorsiono y distorsiono el lenguaje y estoy entendiendo algo diferente, estoy comprendiendo algo que Dios no ha dicho, porque ha sido distorsionado, algo se metió ahí de por medio que lo desvirtuó. Por eso esa firmeza de, oye, la palabra de Dios no es, ni se le añade ni se le quita nada. El lenguaje de Dios es perfecto. Y ahí apareció la gran mentira. No moriréis. ¿Cómo que no? Claro que iban a morir. No moriréis. Morirían. No murieron físicamente en ese momento, pero murieron espiritualmente, murieron porque morir significa separados. El hombre y la mujer fueron separados, que era una sola unidad, entraron en separación. Es algo muy interesante. A veces decimos Dios que creó a Adán y Eva. No, Dios creó solamente a Adán. Era un solo ser, una sola entidad, ¿verdad? Con una pluralidad. Ahí vemos incluso la imagen de Dios. Dios es uno, con un solo nombre, una pluralidad perfecta. Pero ahí vemos cómo Dios creó a una unidad perfecta, el hombre, aunque lo creó en una pluralidad para unir, lo creó. Pero tenía un solo nombre, que era Adán. El nombre de Eva no aparece hasta después del pecado. O sea, porque hubo separación. Aquí ya tenemos dos entidades. Tenemos Adán y una entidad separada,
¿verdad? Que era la mujer, entonces, pero ya son dos entidades, dos entes separados, ¿verdad? Y entonces pues tú recibir su propio nombre. Separación, murieron, se separaron, ¿verdad? Y empezó a corromperse, a morir todo. ¿Por consecuencia de qué? De corromper la palabra, de corromper el lenguaje de Dios. Y hay engaño, aparecieron el engaño, como ahí, cuando dice, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, teniendo tu propia opinión. A veces comer del árbol de la ciencia del bien y el mal es decir, oye, caminar por tu propio criterio, no por el lenguaje de Dios ni por la cultura de Dios, porque recuerda algo, las palabras forman lenguaje y el lenguaje forma cultura. ¿Verdad? Y se estropeó la cultura del reino porque se desvirtuó el lenguaje del reino. Y ahí está, ahí se cambió todo y caímos en un reino diferente, con un lenguaje distorsionado. O sea, caímos, como podemos ver en Apocalipsis, dentro del concepto de la gran ramera. Ahí todos murieron en esa cosa que se metió del principio hasta que sea destruida en el fin de los tiempos. Entonces, pero así lo que el hombre, al tomar de ese propio criterio, lo que el hombre comió o usurpó, quiso usurpar de Dios su justicia. Su justicia es, oye, yo en función de mis caminos, en función de mis preceptos, en función de mi palabra, en función de mi lenguaje, así es mi justicia. Pero el hombre tomó su propia opinión estableciendo o usurpando el atributo que le pertenece solo a Dios, el ser justo o el aplicar justicia. Entonces el hombre quiso vivir bajo su propia justicia. Por eso cada uno dice, no, yo tengo mi verdad, yo tengo no sé qué, cada uno come del árbol de la ciencia, del bien y del mal y tiene su propio criterio. Pero recuerda algo que una vez dijimos, el hombre no fue creado para opinar, sino para obedecer, para simplemente escuchar su palabra, su diálogo, su lenguaje y entrar y decir, nada más que decir. Pero bueno, quisimos caminar a veces por la incitación del enemigo creyendo una mentira. Insisto, sigamos adelante y vimos la irrupción de la desvirtuación del lenguaje, de la palabra, o sea, la fornicación, la adulteración. Y eso es algo muy interesante. Fue adulterado, el lenguaje fue adulterado. Y esto es muy, muy importante porque vemos cómo hoy en día todo está adulterado cada vez más. Vamos hacia esos últimos tiempos, vemos hacia un sistema cada vez más engañoso, más mentiroso. Dirán a lo bueno malo, lo malo malo. Pero es cada vez no sabe lo que es la política, la economía, lo que está ocurriendo ahora con Ucrania, a quién cree, lo que el COVID, qué es, a quién le pones oído. Y detrás de eso hay demasiado engaño, demasiada mentira circulando en todos los aspectos, no importa dónde mires, incluso puedes mirar la iglesia, porque recordemos algo, si algo se va a destacar la iglesia antes de la venida de Cristo es en la apostasía, o sea, la iglesia va a caer en unas desviaciones, ya está cayendo, lo vemos a derecha e izquierda, sinceramente, el que tenga un poquito de ojos y de entendimiento lo está viendo, con un poquito de discernimiento espiritual y uno dice, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Esa apostasía, pero eso vamos a más. Y el engaño es como esa nube de pecado que va subiendo y va a ser algo ahí, la tensión. Y bueno, tenemos que cada vez más mantenerlo y decir, Señor, guíame a tus palabras, quita de mí esa fornicación, que mi lenguaje no esté desvirtuado, sino guíame a entender con claridad, que no esté escuchando yo otra voz, sino que sea tu voz, la recuperación del lenguaje de Dios, porque insisto, todo fue estropeado por la fornicación, por la adulteración de la palabra. Y muy someramente te digo, si tú estudias Apocalipsis, porque a veces cuando se habla de la gran ramera, estudia la gran ramera, que uno dice, no, bueno, será, no sé qué, la Iglesia Católica, no es todo el mundo, es todo el sistema del principio, la política, todo, la economía. Porque es muy interesante, en Apocalipsis 19:24, dice que en ella, en la gran ramera, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Todos los que han sido muertos en la tierra. Del principio, el hombre, cuando pecó, murió y todos han sido hallados en qué? En la gran mentira, en la gran fornicación, en la gran ramera. Todos, ¿verdad? Así que no podemos decir esto, aquello, es todo. Desde el principio se instauró la gran mentira, se instauró el engaño, se desvirtuó la palabra, se desvirtuó el lenguaje hasta que Cristo vino, el verbo, la palabra, para traer el lenguaje que incluso los judíos, aunque parecía que tenía lo perfecto, no, la ley estaba desvirtuada, había apostasía dentro del judaísmo, era normal, pero porque aquello solamente era un ayo hasta que viniera lo perfecto, era imperfecto.
como dice el autor de Hebreos, oye, aquello todo era sombra y tipo de lo que había de venir. Pero cuando ya vino lo perfecto, cuando ya vino el verbo, cuando ya vino la consumación, el sacrificio perfecto, el sacerdocio perfecto, cuando ya vino el perfecto, oye, es en Cristo y nada más que Cristo y solo en Cristo y olvídate de todas cosas, que aquello no es más que sombra y tipo, porque algunos ahora quieren judaizar si se quieren circuncidar. Oye, tontería, por favor, qué tontería. Pero no, ya llegó lo perfecto y en Cristo viene a establecerse una comunicación, una palabra, un diálogo perfecto, tangible y perfectamente bueno y perfecto en Cristo Jesús, valga la redundancia. Pero es en Cristo y ahí recuperamos. Ahora, avancemos un poquito sobre esto. Eh, y bueno, iba a decir algo, ya he mencionado antes sobre el tema de la apostasía y tenemos que reconocerlo ahí en Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 4, nos habla de esto y tenemos que entender que cada vez más hay más apostasía, cada vez muchos serán engañados, como Cristo Jesús repite 3 veces. Oye, y tenemos que mantenernos, tenemos a Cristo, de verdad me conoces, a lo mejor estás como los atenienses, adorándome sin conocerme. Chico, en estos tiempos no te puedes dar el lujo, no te puedes dar el lujo de no conocerme en profundidad, sobre todo cuando vienen tiempos de mucho engaño, porque solamente cuando seas convencido de mi conocimiento y tengas profundas convicciones, esas convicciones serán roca que te van a sostener en medio de la prueba del engaño, en medio de la prueba del engaño. Por eso tenemos que aprender en Cristo el lenguaje de Dios. Cuando aprendemos un lenguaje, yo decía hace poco en la iglesia, ¿no? Bueno, es una paradoja un poco chistosa, ¿no? Cuando yo estuve hace años en Estados Unidos y yo veía niños de 3 años cómo hablaban inglés, incluso con ese acento inglés, me parece que están hablando y comiendo un chicle, ¿no? Y dice, wow, ¿cómo estos niños de 3 años hablan inglés? Y yo creo que soy un tipo más culto, más formado, más adulto, y lo que me cuesta a mí hablar inglés. Y uno dice, madre, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué? Yo sé que es una paradoja un poco chistosa, pero es verdad. ¿Pero por qué ellos hablan inglés perfectamente? Porque están expuestos continuamente a escucharlo, a escucharlo, a escucharlo, a escucharlo. Un lenguaje no se puede formar si no lo estás escuchando debidamente, continuamente. Pero así aprendemos un lenguaje, aprendemos una palabra y aprendo un lenguaje, también aprendemos cultura, porque tras ese lenguaje lo que estamos recibiendo es cultura. Tras el lenguaje y las palabras de Dios, lo que finalmente estamos percibiendo es el reino de Dios. Es imposible, deja de orar, Señor, venga tu reino, si no estás buscando su palabra. No puede decir venga tu reino como un concepto, como una varita mágica, que por decir venga tu reino, oye, ¿cómo te lo ocurres? ¿Cómo no estés escuchando continuamente? ¿Cómo no estés intentando conocer a Dios? No vas a poder adentrarte en el reino, porque el reino es una consecuencia de una cultura, de un lenguaje, de una palabra. Y es la palabra que va formando lenguaje, y la lenguaje va formando cultura, y la cultura que te va adentrando, metiendo en un reino, el reino de Dios, y de cómo es el Dios que gobierna este reino. Entonces, hablamos solamente en la medida que se nos habla. Recuerda algo, hablamos solamente en la medida que se nos habla. Y esto es muy importante, por eso a veces los niños pequeños se habla de que se les hable mucho, que estimulemos, ¿verdad?, la manera cognitiva, porque el niño necesita escuchar, que le hablemos, pero si no me responde, no importa, tú háblale, porque estás alimentando sus sentidos, estás fortaleciendo su razón, su mente y su sentido cognitivo y está aprendiendo, porque hablamos en la medida que se nos habla. A veces podemos decir un niño que está muy gordito, mira qué niño más sano, pero el niño no habla nada. Oye, le meten nada más que papilla, le meten más que buenos hamburguesas y perritos y pizzas, pero nunca le estimulamos con la palabra. Oye, que Dios no vino a engordarnos, que Dios no vino a darnos colesterol espiritual y estar muy gorditos y muy bendecidos. ¡Ah, qué bendecido estoy! No, Dios vino a comunicar con sus hijos y empieza a hablar, eres pequeño, pero te hablo. Y esto es algo muy importante porque hablamos en la medida que se nos habla o en la medida que somos expuestos a escuchar lo que se nos habla. Y recordemos algo que a nosotros se nos habló antes de que habláramos. Yo hace poco estoy compartiendo con la iglesia acerca de la oración y la oración es un diálogo. La oración es un diálogo, pero es un diálogo que Dios ha comenzado primero. Es una conversación que Dios ha comenzado primero. Y esto es lo bonito,
que Dios nos invita a un diálogo, a una conversación. No estoy yo intentando, no, no, es Dios el que me ha hablado primero. Y su palabra ha llegado a mí y la he escuchado y entro en una conversación, entro en un diálogo en función de las palabras que ya he escuchado de Él, porque Él me ha hablado primero. Y entonces mi oración es una respuesta, es una conversación en el mismo lenguaje en el cual Él me está hablando, porque he sido expuesto a ese lenguaje al escucharlo de forma continua. Por eso la importancia de la palabra y la oración. No podemos orar si no conocemos la palabra, o no podremos orar adecuadamente. Orar como una conversación. Clamar a Dios en cualquier momento puede clamar cualquiera. Y Dios es bueno y misericordioso. Pero una vez que se ha revelado, Él quiere como compadre e hijo, oye, yo quiero crecer, yo quiero, oye, vale, como un niño pequeño, vale, ahora no hablas mucho, pero yo espero el día que tú y yo entremos en conversaciones de mi reino, de mi propósito. Quiero hacerte partícipe de mi voluntad. Por eso la importancia de orar y escuchar, escuchar y orar, orar y escuchar. Por eso se nos invita a velar. Y velar muchas veces, abrir los sentidos antes de hablar. Tengo que aprender a velar, a abrir mis sentidos, ver, escuchar. Y en función de lo que veo y escucho, respondo, ¿verdad? Y a veces como Jesús invitó en el Getsemaní a sus discípulos, dice, velad y orad. Antes de orar, vela, vela, escucha, para que tu oración esté en consonancia con aquello que estás escuchando. Porque muchas veces, si hemos orado y no hemos velado primeramente, quien habla es mi alma, quien habla es mi corazón. Y va, necesito desahogarme, pero yo quiero entrar en conversación con mi Padre. Entonces, insisto, si he orado antes de velar, quien está hablando es mi alma, pero cuando he velado primero y después he orado, quien está respondiendo es mi espíritu a lo que he escuchado de Dios. Por eso la Biblia nos invita al culto racional con las escrituras, porque las escrituras las escucho continuamente. Yo escucho la palabra, escucho en ese culto racional, en ese culto cognitivo, donde hay una comprensión, hay unas palabras que llegan a mí con un lenguaje comprensible. Dios se quiere hacer entender. Dios no está jugando al escondite, Él se revela. Y entonces él se revela y entonces escucho, soy expuesto continuamente porque hablo en función de lo que escucho. Mi lenguaje está formado en función de lo que escucho y en función de lo que escucho entro en conversación a Dios, aleluya, y entro en esa afirmación de que su reino se establezca. Ese es mi culto racional, donde a través de ese culto racional soy transformado porque ese lenguaje forma una nueva cultura. Uy, esta cultura está rompiendo la cultura de mi ego, la cultura de mi yo, la cultura de este mundo o la cultura de lo que otros me dijeron. Y entonces, wow, esta nueva cultura del reino desplaza la cultura de mi propio yo, de mi ego. Y así mis oraciones estarán impregnadas de la palabra y del diálogo o del lenguaje de Dios, porque será un flujo, ¿verdad? Porque he escuchado, he sido expuesto, porque, insisto, hablamos en función de cómo se nos habla o de lo que se nos habla. Pero claro, tenemos que exponernos a escuchar, porque Dios sin duda está hablando, no ha dejado de hablar desde el principio. Dios habló y creó, su palabra eterna ha sido extendida, el verbo se manifestó y se hizo carne para entrar en diálogo contigo y conmigo. ¡Wow! Esto es increíble. Por eso me gusta cuando dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuál es la etimología del término pastor? La etimología del término pastor está ligada no a la oveja, sino al pasto. El pastor no existe, un pastor no existe sino para dar pasto y tiene que dar buen pasto. Oye, Pedro dice apacentad, hablando de los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, o sea, aliméntala, pero aliméntala adecuadamente, no pongas cualquier pan encima de la mesa, alimenta con el pan de vida eterna que es Cristo, no alimentes, como decíamos semana pasada, con lo que la gente quiere oír, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La etimología del término pastor viene de pasto, por eso Cristo es el buen pastor, porque su vida da por las ovejas. ¿Y por qué da su vida por las ovejas? Porque es el buen pastor. Bueno, parece que se muerde la cola, pescadilla y se muerde la cola. La cuestión es, ¿por qué él da su vida por las ovejas? Porque el pastor se convierte en pasto. ¡Wow! Entonces el pastor, ¿verdad?, se convierte en pasto, en alimento. Venid a mí, venid y comed, ¿verdad? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, ven y come. El que come mi carne tendrá vida eterna. El pastor dio su vida, la palabra dio su vida para que la palabra fuera comida, la palabra fuera digerida, la palabra fuera recibida. Y eso nos trae vida eterna y nos alimenta, formando en nosotros la cultura del reino de Dios.
Una llamada de atención muy interesante. Martín Lutero insistió en que nunca debemos ir más allá de las palabras de Dios en la Biblia. Se me ha olvidado traer la Biblia, me he dejado allí. Nunca debemos ir más allá de las palabras de Dios en la Biblia. Por eso escucho continuamente la palabra, la Biblia, y nunca voy más allá. Eh, y algo que dice, porque si no, no podremos saber con quién estamos conversando. Qué interesante esto. Si yo no estoy aprendiendo a escuchar a Dios aquí y empiezo a hablar y empiezo a abrirme a un mundo espiritual, pero no he adiestrado mi oído, no he inclinado mi oído en ese Shema continuo, Shema, Shema, Shema. Escucha, escucha, mi hijo mío, escucha las palabras de un hijo para con su padre. Escucha, escucha. Y entonces, si no estoy escuchando, entonces, oye, nunca podré ir más allá del lenguaje que ya está escrito, porque si no estoy bien adestrado en escuchar y entro en dimensiones espirituales, no sabré con quién estoy conversando. Y puede que algo ahí se distorsione, el enemigo mete, mira, te pongo un ejemplo, yo compartí este ejemplo, me pasó hace unas 2 semanas o así, fui a un hospital y yo fui a la cafetería para pedir un café y es una barra que de la cafetería tú podías pedir cosas pero estaba separado un biombo y estaba en la parte de los médicos y la parte de la gente de afuera. Y entonces estaba alguien pidiendo aquí de un médico y yo estaba pidiendo a otra persona que estaba atendiendo. Y yo le pedí, bueno, quiero un café con leche y una tostada. Y vale, la persona se fue a prepararlo y la persona que estaba aquí hablando también le estaba pidiendo algo. Y la joven que quiso repetir lo que le había pedido el médico, le dijo, vale, entonces quiere esto, esto, esto y una tostada. Y dijo el doctor, no, no, perdón, yo no he dicho nada de tostada. Y dice, ¿cómo que no? Usted me ha hecho tostada. No, yo no he hecho tostada. Pero yo he escuchado tostada. Y le digo yo a la chica, no, el que me ha hecho tostada soy yo. A lo mejor tú has escuchado a este hombre y a mí y has entendido que también él te ha hecho tostada. Un buen ejemplo. Si abres tus oídos y tú piensas, Dios me ha dicho, pero de pronto el enemigo dijo, tostada. El Señor me ha dicho no sé qué y tostada. Y ya se desvirtuó, se tergiversó, se adulteró el mensaje. Y el enemigo es especialista, le encanta disfrazarse de ángel de luz y soltar la mentira, soltar el engaño. Cuidado. Hay personas que a veces me dicen, el Señor me ha dicho, Dios me ha dicho, y yo digo, ay Dios mío, ¿qué Dios? ¿Qué Señor? A veces son personas que apenas llevan poco tiempo, pero hoy caemos en un misticismo, en una espiritualidad, cuando a veces no han sido entrenados en escuchar, escuchar, ¿verdad? Para que su lenguaje sea formado en función de lo que escucha. Y sin embargo, ya, oh Dios, y yo digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Porque si no, si voy más allá de la palabra, no sabré con quién estoy conversando o quién en un momento dado está permitiendo, no tengo el oído entrenado para a veces escuchar adecuadamente. Y la Biblia habla de eso, de aquellos que tienen el oído entrenado para discernir, ¿verdad? Para que no sea, no se nos, como suele decir en español, no nos den gato por liebre. Y entonces debemos escuchar, porque, insisto, entramos en un mundo espiritual y si nuestra oración no está sujeta a veces a la palabra, a la conversación, al lenguaje de Dios, no sabremos con quién estamos conversando. O el enemigo sabrá a veces cómo desvirtuar y meter su palabrita y decir, tostada, un ejemplo. Y también terminando con un principio, porque recuerda algo, al final nosotros, ¿a qué somos llamados? Se llama dentro pastorado el ministerio de la palabra. ¿A qué somos llamados? Justamente al ministerio de la palabra. ¿Qué es el ministerio de la palabra? Piensa en esto. Insisto, al principio Dios habla, Cristo se revela, es el buen pastor, Él es la palabra que se encarna, que se pone ahí en medio para que, como dice Pedro, oye, apacentar, toma de Cristo, no tome de cualquier lugar, toma de Cristo, escucha a Cristo, toma de Cristo y comparte de Cristo. Cuidado, que debemos examinar qué pan estamos poniendo encima de la mesa cuando predicamos. ¿Qué pan? Y debemos preguntarnos, lo que estamos hablando, ¿a quién se lo hemos oído? Porque a veces no hemos escuchado a Dios, pero lo ha dicho no sé quién, lo dijo no sé cuánto. Oye, no te creas lo que dice cualquiera, lo diga el mayor ungido no sé dónde, sino vete a la palabra. ¿A quién estoy escuchando? Y seamos fieles a la palabra, aunque no guste, como decíamos la semana pasada, pero somos llamados a poner encima de la mesa el pan adecuado. 2 Timoteo capítulo 4, 1 al 4, vamos a hablar de esto, el ministerio, para terminar, el ministerio de la palabra. 2 Timoteo 4, 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
corrupción conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán las fábulas, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propio, el corazón del hombre es engañoso, la voz del enemigo, la voz de mi propio corazón que es engañoso, que busca lo suyo, porque estoy enviciado hacia mi ego y mi ego es demasiado fuerte en mí, busco mi yo. Entonces, cuidado, a mí comenzó de oír, y entonces me aparto, ¿por qué? Esto es más sutil, me hace más cosquillas al alma, me gusta más lo que dice y cada uno busca hacer lo que quiere escuchar. Porque como decíamos la semana pasada, oye, según tu hambre, así tu pan, si tienes hambre del pan verdadero, oye, no te vas a conformar con cualquier cosa descafeinada que haya por ahí, no vas a buscar lo verdadero y tu alma no se va a conformar con cualquier pan light. Ok, también sigo Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Que hace qué? Que usa bien. Y eso no significa que tiene una sana doctrina, que ha ido a un seminario teológico. Cuidado, que no estamos hablando de manosear conceptos doctrinales, denominacionales. Dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabes lo que significa usar bien la palabra de Dios? Significa que estás usando bien a Cristo. ¡Wow! Estás metiendo mano a Cristo y estás manejando, pero ¿cómo? Coges lo que te interesa, lo quieres luego combinar, es que para que sea más digerible le echo un poquito ketchup de la mentira del enemigo y entonces, cuidado, no, que usa bien la palabra de verdad y la palabra de verdad es Cristo, que está usando bien al verbo. Esto es una responsabilidad. Oye, vamos a dar cuenta de cómo estamos predicando, vamos a dar cuenta de cómo estamos usando la palabra de verdad. Y esto no es que si soy muy correcto en mi dogma o en mi praxis dogmática, déjate tonterías, que es una responsabilidad de la cual el examen nos lo va a poner Cristo cuando venga. El examen de la palabra nos la va a poner eso, la palabra. El propio verbo nos va a examinar de la palabra que en nuestra boca se halló. Porque el ministerio de la palabra no es simplemente lo que predico el domingo. El ministerio de la palabra es todo lo que hablo, lo que se halla en mi boca, lo que hablo, lo que sale por mi boca, ese es el ministerio de la palabra a cual somos llamados. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, alcanzarás la salvación, la redención de todo tu propósito y a los que te oyeren. Entonces, perdón, me he saltado el versículo. Estábamos en 2 Timoteo 2:15, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero también en 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, persiste correctamente en ello, pues haciendo esto te salvarás. Alcanzarás la redención completa, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La Nueva Traducción Viviente dice, cuídate de ti, oye, ten cuidado. Y de la enseñanza, de aquello que enseñas, del ministerio de la palabra. Sé constante en lo que hagas, pues de esa manera te sabrás tú y salvarás a quienes te escuchen, a los que te escuchen, porque la palabra que escucharán es palabra que viene de Dios. Has escuchado a Dios y lo compartes, eres un amplificador, un eco de la palabra de verdad y las pones, ¿verdad? Y el Espíritu toma de él y te revela y tú lo compartes y de ahí, ¿verdad? Pones alimento encima de la mesa y los demás escuchan y son expuestos a esa palabra de verdad. Por eso Hechos capítulo 6, versículo 14, en esa disyuntiva, en esa que los apóstoles se enfrentaron, se ocupaban de cuidar las mesas o de activismo, o de aquello, o de programas y de aquí, de allá. No. Oye, nosotros estamos llamados a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjate, en la oración. La oración no solamente es orar, o sea, fíjate que hay acepciones dentro del diccionario para hablar de oración. Oración es mi comunicación con Dios, pero también oración significa eso, palabras que tienen una coherencia. Una oración, gramaticalmente hablando, es una frase que tiene coherencia, no son palabras de cualquier manera puestas, sino que es una frase que es comprensible, que es entendible y que es comunicable. Entonces, eso es una oración, lo típico de verbo, sujeto y predicado. Oye, nuestra oración, si yo cuido de la palabra, mi oración con Dios, mi hablar con Dios y con los demás estará sujeto a la palabra, porque la palabra y el lenguaje de Dios se está impregnando y me está en mí. Por eso mi responsabilidad es cuidar, como dijeron ellos, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. Por lo tanto, ¿qué es el ministerio de la palabra? Tan solo predicar, no, todo lo que hablamos. Todo lo que hablamos. Y recuerda algo,
Tú edificas tu vida, tu casa y lo que te rodea. Incluso podemos pensar en la iglesia con lo que hablas. Y por eso deberíamos preguntarnos, oye, lo que hablamos, ¿a quién se lo estamos escuchando? ¿A quién le hemos puesto oído? ¿Dónde lo oíste? Lo que hablamos. ¿A quién le has escuchado? Y no es suficiente que digas la denominación, porque a veces aquí no lo tenemos, porque a veces ahí se mete el ángel de luz. Te digo algo, dentro de esa gran ramera. Lo vemos en todo, en la política, en la economía, en la iglesia también. Y no solamente pensamos, la iglesia católica, no, en todo lugar. Tristemente, amado, yo viajo y a veces he visto cosas dentro de la iglesia evangélica y uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió esto? Dios mío. Y se te rasgan el interior y dices, wow. Y tengo que decir que a veces dentro de la propia cuadrangular, y dices, Señor, ¿qué está pasando? Porque nos conformamos, cogemos 4 cositas ya de cualquier manera y pensamos que ya tenemos un lenguaje completo y apenas estamos balbuceando la cartita A, E, I, O, U. Mi mamá me ama. Ya he aprendido Abba, Padre. Ya, y pensamos que tenemos ya una cultura completa y Dios dice, Dios mío, yo queriendo compartir contigo un filetón, todavía quieres leche. No has crecido, no has madurado, vale, hay un tiempo para la leche, pero ¿cuándo te voy a destetar? Que yo quiero que ya crezcas, que te salgan dientes, que quiero compartir contigo un buen chuletón, una buena comida, pero tú todavía estás con el mi mamá me mima, ¿vale? Muy bien, pero eso no hace crecer a nadie. Ni tú creces, ni hace crecer. Y recordemos algo, nadie puede llevar a nadie más allá donde uno mismo ha llegado. Nadie. Nadie puede llevar a nadie más allá donde uno mismo ha llegado. Así que somos desafiados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien cada día usa más y mejor la palabra de Dios. Conoce a Dios, escucha a Dios, comparte, habla de Dios, su oración, sus frases están cargadas de lo que escucha. Y ahí estamos edificando a los demás, ¿verdad? Para que estén convencidos y con fuertes convicciones para aguantar lo que viene, amados. Porque lo que viene no es fácil y sobre todo lo que viene es mucho engaño y mucha apostasía. Entonces, ¿de dónde vienen nuestras palabras? ¿De dónde vino nuestro lenguaje? Insisto, recuerda algo, como decíamos al principio, el hombre no fue creado para opinar, sino para obedecer. Y tú puedes tener incluso una opinión de este mensaje, de estas palabras que estás escuchando ahora, me parece muy bien, y debes tenerlo, y debes formarte una opinión, pero que sea una opinión que te lleve a una reflexión, que sea una opinión que te lleve incluso a una a una confrontación interior. Y sabes una cosa, déjate ofender. A veces tenemos la piel muy fina, ay, que me ha ofendido lo que el hermanito ha dicho. Mira, déjate ofender un poquito. Incluso oféndete tú a ti mismo, ofende tus creencias, ponlas en el tapete de la duda. Y duda de todo, y ponlo y dice, Señor, lo que creo, ¿por qué lo creo? Y entra en la palabra, como dice, preguntad por las sendas antiguas, porque estamos en tiempo donde, no, a lo mejor tenemos todas las respuestas, pero debemos hacer las preguntas correctas y preguntarnos y aprender a cuestionar. Oye, cuestiona y cuestiona de todo, y cuestiónate a ti mismo, sí, cuestiónate. Oye, lo que creo, ¿por qué lo creo? Y realmente, ¿en qué medida? ¿Cuán profundo conozco yo a Dios? ¿De cuánta profundidad estoy yo predicando cuando predico? O son las mismas cositas. Es como, hay gente que predica como el dominó. ¿Sabes qué es el dominó? Que son 22 fichas que a veces, si las movemos un poquito, cada uno coge, o son 4 jugadores, cada uno coge 7 fichas, los que juegan al dominó, y coge sus 7 fichas. Pero a veces las movemos, oye, pero son al final siempre las mismas 21 fichas, las podrás colocar un poquito, te saldrá una, y a veces son siempre las mismas 21 fichas. Oye, algo más, que haya un poquito más de profundidad. A veces como aquel que dio testimonio, yo solo sé que antes era ciego, mas ahora veo. Oye, gloria a Dios, aleluya. Y pasó un mes, 2 meses. Mira, hermano, yo solo quiero decir que antes era ciego, mas ahora veo. Fantástico, gloria a Dios. Pasan 5 años. Hermanito, ¿quiere decir algo? Sí, yo solo sé que antes era ciego, mas ahora veo. Bueno, después de 5 años no ha habido nada más. Oye, está bien, en un principio está bien empezar por ahí, pero después de 5 años y me quedo ahí, fantástico, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios no ha hecho nada más. ¿En qué Dios creemos? Eso fue como un detonante, eso fue como algo que abrió apetito, como un aperitivo que te quiso atraer, como un llamado que te acercó más a Dios. Dios te obró, abrió tus ojos físicos. Ahora, pero Dios quiere que veas a ese Dios tan grande para que pasen tiempo y yo cada día
tengo una mayor. Lo vemos incluso en Pablo, lo vemos incluso en Pedro. Oye, tú ves una diferencia muy importante, por ejemplo, entre el Pedro que vemos en los Hechos al Pedro de sus epístolas. Hay una profundidad, ¿eh? Hay una profundidad. Vemos, ha habido un cambio, digamos, y tiene que haber esos cambios de profundidad, de altura. De poner encima de la mesa, porque Dios, oye, quiere ser entendido y conocido. Dios no nos limita. A veces nos metemos en la caja y metemos a Dios en la caja. Yo me meto en la caja y todo el mundo está en la caja. Y nadie sale de la caja. Oye, ¿habrá algo más que esto? Ya caemos en 4 rituales, en nuestro argot. Cristiano o llámale como quieras, ¿verdad? Ya tenemos ahí nuestras 4 formas, las 21 piezas que mueven un poquito. Hay mucho más, hay mucho más. Y estamos en tiempo donde tenemos que ir a profundidades. Hay un Dios que nos está hablando. Tenemos que exponernos más profundamente a su palabra, dejar que el lenguaje de Dios nos impregne y de tal manera nos impregne que al final terminamos hablando lo mismo que estamos escuchando. El lenguaje de Dios se halla en mi boca y eso es la dimensión profética. Porque una dimensión profética y el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo profético, no para estar dando palabritas uno al otro, que hay veces algunas iglesias que solamente caen en dar palabra. Oye, el Señor me dice como un horóscopo, hoy vas a no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, oye, el Señor te bendice, ay, no sé qué, no sé cuánto. No, oye, la dimensión profética de la iglesia es la capacidad de expresar en la tierra lo que Dios está diciendo en los cielos, porque lo escuchamos, somos columna y baluarte de la verdad, y la dimensión profética tiene que ser activada, pero esa dimensión profética que nos hace declarar, gritar, lo mismo que el Padre está diciendo en los cielos, yo lo declaro en la tierra porque lo estoy escuchando, porque soy sensible, porque lo comprendo, porque Dios se hace comprender, es comprensible. Hay un lenguaje, hay unas palabras que he hecho mío, tengo esa cultura. Eso es lo importante. Y ahí nuestra oración estará cargada del conocimiento de Dios. Mira, a veces nuestra oración se refleja nuestra profundidad. A veces queremos otra vez más tocar, no sé qué, la lastimita de Dios, oye, porque no estamos entendiendo ni la soberanía ni la providencia de Dios. Y entonces, como no hay una comprensión profunda de la soberanía, de la providencia de Dios, a veces nuestras oraciones son lastimeras. Cuidado, yo no estoy diciendo que en un momento dado no surja un ay, porque me duele, porque he pasado mal, pero enseguida da paso a mi convicción profunda de un Dios que reina, mi convicción profunda de un Dios que tiene todo bajo control. Y ahí simplemente digo, Señor, glorifícate. No entiendo por qué ha ocurrido eso, pero al final declaro, Señor, en esa convicción profunda, Señor, tú reinas, Señor, y no entiendo nada, pero me deleito en que tú te vas a glorificar. Y yo digo, Señor, glorifícate. Y lo pongo todo bajo el control de Dios. No sé, lenguaje, palabras. Dios se comunica y tengamos algo muy claro. Dios es palabra, Dios es palabra, Dios es comunicación. Y Dios anheló desde el principio, no sé por qué, Dios creó todo, pero en un momento dado, Dios decidió revelarse. Y para revelarse entra en comunicación. Y entró en comunicación entre la propia Trinidad. Dios mismo comunica entre sí y dice, hagamos. Y entonces su palabra se revela, el verbo lo revela todo para adentrarnos, agarrándonos a esa palabra, comunicando, entendiéndola, escuchándola y siendo parte de esa palabra. Así entrando en comunicación con Dios. Y no lo olvidemos, en esta comunicación Dios es, ha sido y será el primero siempre en hablar. No lo dudes. Entramos en conversación con un Dios que inició. Él fue el que inició esa conversación. Él fue el que inició esa comunicación. Y debemos aprender a escuchar primeramente. Porque su palabra, no lo dudes, como Él habló primero, su palabra siempre va por delante de ti. A veces diciendo, Señor, haz algo. Yo creo que Dios diría, no, si mi palabra haya sido enviada, en vez de pedirme que haga algo, ¿por qué no aprendes a escuchar la palabra que yo ya envié y que está ahí en este tiempo que estás viviendo? Ahí ya está la palabra. No me pidas, yo ya envié la palabra, simplemente escúchala y al escucharla entra en comunicación, porque entonces vas a entender, vas a percibir mi lenguaje, mi cultura, mi reino, vas a entender qué es lo que quiero hacer en este aquí y en este ahora de tu vida. Bueno, pues hasta aquí esta última reflexión y confío que haya sido de bendición y que Dios nos inquiete a seguir escuchando porque Dios no ha dejado de hablar. Aleluya, aleluya. Fernando, qué bendición escucharte y este tema, pues, wow. Yo solamente puedo decir amén, amén y amén a esto totalmente. Yo sí tengo una pregunta.
en cuanto a este escuchar. Mencionabas a un bebé que escucha y hay que hablarle, aunque no responda, estimulándole. pero con el tiempo va a estar hablando como nosotros hablamos y va a adoptar ese lenguaje, lo va a repetir, etcétera. Ahora, en la práctica, para los creyentes, ahora mencionabas mucho de los pastores, que es muy importante que cuiden la doctrina, que prediquen la palabra, que alimenten bien a las ovejas, pero también mencionabas que hoy en día hay tantas cosas raras ahí. Y bueno, ahí está la iglesia y le estamos diciendo, aliméntate de la palabra, pero ahí está el predicador que, Ujú. aleluya, está en otra onda. ¿Cómo ayudarle a la iglesia en general a que sea alguien quien se llena de la palabra correcta? No sé si me hago entender, pero no solamente decirles que tienes que ir al culto, ¿a cuál culto y cuál es el correcto? ¿Me hago entender? ¿Cómo, Sí. qué recomendación le daría a la gente en la A la, a iglesia? la- a la- a la gente, digamos, cada creyente, yo creo que una recomendación muy importante es la palabra. Yo creo que tenemos que volver a la palabra. Yo creo que nos hemos sofisticado con demasiados recursos extrabíblicos, ¿me entiendes? Incluso a veces tenemos más conocimiento de letras de canciones que de letras de la palabra. Y entonces a veces escuchamos más, alimentamos sensorialmente los sentidos, pero no estamos alimentando la mente. Cuando dice Dios, amarás a Dios con toda tu mente, pero a veces haces así, suena hueco, oye, aquí hay algo con lo cual amar a Dios. Y entonces hay que volver a la palabra. Yo creo que tenemos que, pero en ese volver a la palabra, pero en la reflexión. La reflexión a veces no es cuestión de comer capítulos y leer capítulos, pero sí reflexionar. Sí reflexionar de una sencilla en la palabra. Y yo creo que esto es lo importante. Y descubrir, es que hay una fuente increíble. Y el problema es eso, que hemos puesto demasiado. Es como cuando a veces vas a una boda y a veces hay mucha comida y te ponen aperitivos y comes demasiado aperitivo y cuando te ponen los platos fuertes, yo me acuerdo una vez, te ponen cordero asado, te ponen un buen chuletón o un solomillo y dices, joder, es que ya no tengo hambre, si es que me he llenado de aperitivos y estamos nos llenamos de aire. Es como cuando si vas a comer y te tomas dos Coca-Colas. Chico, dos Coca-Colas, esto que es puro gas, te tomas dos Coca-Colas y luego, ¿qué quieres? Tienes la tripa llena de aire. Y entonces igual, a veces llenamos la mente. Yo creo que tenemos que una disciplina a veces dejar ciertas cosas, igual que el médico nos dice, oye, deje de tomar esto, deje de comer aquello, empieza a comer un poquito más sano, empieza a tomar una dieta diferente. Tenemos que cambiar la dieta. Tenemos que cambiar la dieta porque estamos demasiado sobreestimulados con mucho folclore evangeloide o a veces cosas cuidado, yo no entiendo que sean malas, pero son demasiadas y entonces eso no alimenta, no alimenta, no alimenta. Y igual que hay comida basura, hay demasiada comida basura dentro del mundo evangélico. Entonces, Cómo puede alguien, no sé si es como una espiral, pero ¿cómo puede alguien nuevo entender que que no está recibiendo dieta contaminada, sino la verdadera? ¿Cómo alimentarse personalmente? ¿Qué puede hacer un creyente? wow. Yo Porque, creo que primero cuestionar. Yo creo que tenemos que entender algo. El evangelio no es popular. El evangelio tenemos que entender algo. A veces queremos hacer popular el evangelio. A veces lo queremos poner un lacito, lo queremos descafeinar, le quitamos esto y aquello, porque queremos hacer popular el Evangelio. El Evangelio no es popular, o sea, no es de masas, no atrae. O sea, Jesús, muchas multitudes, pero cuando, oye, cómeme a mí, uno se fueron y aprende a cuestionarnos y decir, oye, realmente esto, porque aunque todo el mundo lo haga, a lo mejor no es correcto. Y sobre todo yo creo que Dios hace nacer en mucha gente como una infelicidad, cuando estás insatisfecho, como diciendo, oye, solamente esto es lo que hay. Hay mucha gente que está dejando la iglesia, bueno, mucha gente está dejando la iglesia, pero no a Dios. Que hay movimientos que está ocurriendo que están dejando las iglesias, pero no a Dios. Pero mm, porque no se sienten bien las iglesias. Porque como diciendo, esto es todo lo que me ofrecen, esto es todo lo que hay. Y entonces, pero sin embargo, hay una insatisfacción interior. Hay un hambre de Dios y lo buscan. Pero yo creo que si esto surge en el corazón de alguien, busca, vete a la palabra y cuando veas en la palabra, cuidado, la palabra puede que confronte primero de tu cultura. Te das cuenta, esto no es de Dios. Incluso a lo mejor confronta
donde te estás alimentando y tendrás que decir, oye, yo no voy a seguir alimentándome aquí. Y a lo mejor esto suena un poquito, pero tenemos que a veces uno tiene que ir al buen pastor y uno tiene que buscar el pasto adecuado y no conformarse, no te conformes. Y yo creo que a veces nos quejamos, no, que la gente es rebelde, que se va de las iglesias. ¿Se va de las iglesias o es que no están encontrando lo que anhelan? O es que no están, tienen hambre y no, no lo están encontrando. Entonces no estamos sabiendo dar lo que el alma necesita. Y hay mucha gente con una insatisfacción diciendo, tiene que haber algo más. No puede ser solamente esto no me está llenando, mi interior no se siente pleno con esto. Y yo creo que Dios hace hacer eso y ir a la palabra y contrastar y a veces ahí cuestionar. Gracias, gracias. Y claro, yo creo que uno de los temas muy importantes es que la gente misma lea la palabra de Dios. Es eso, Porque claro. yo creo que cuando leemos la Biblia, también somos sensibilizados para lo que es y lo que no es. Y cuando escuchamos cosas que no tienen nada que ver con la palabra, ahí es donde encontramos ese momento de la reflexión, cuestionar y posiblemente averiguar qué es lo que de verdad es la dieta, que alimenta o no. No, gracias Fernando, definitivamente. Y un último consejo, yo creo que tenemos que, para todo creyente, mira, yo estoy dentro de una iglesia, amo la iglesia local, estoy dentro de una denominación como la cuadrangular, la amo, pero yo tengo que a veces revisar mis fidelidades. O sea, yo primero tengo que serle fiel a Dios. Imaginemos que mañana la denominación se le va la olla o piensan no sé qué. Bueno, no sé si se entiende eso de se le va la olla, o sea, se vuelve loca y piensan, oye, no, mira, esto es una locura, discúlpame, yo sé en quién he creído. Creo que tenemos que revisar nuestra fidelidad. ¿A quién tengo que serle fiel? Y entonces ahí son tiempos donde uno tiene que aprender eso, a cuestionar. Y esto no es hacer la guerra a nadie, al contrario, es unos a otros exhortándonos, unos a otros diciéndonos, oye, que seamos hallados fieles, manejando bien la palabra de verdad. Y Fernando, tocando un poquito el tema de que hablas rápido, personalmente, a mí me gusta cuando hablas rápido, porque entonces... Hoy he intentado, creo que he ido un poquito No, más. sí, 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 He levantado un perfecto. poquito el pie del acelerador. La semana pasada creo Perfecto, que fui. perfecto, Oh, pero yo te puedo seguir muy bien, oye, y es ya. una bendición escucharte y de verdad recuerdo uno de los Mi mujer me mensajes acaba que... de decir que no he ido más lento, Dios mío. Yo recuerdo uno de los mensajes tuyos que la dieta importa, ¿no? Y Sí, yo sí, la pirateé dieta. ese mensaje y bueno, te menciono que fuiste el que me inspiró en eso, pero es tan importante la dieta en un tiempo donde se habla tanto de dieta y en cuanto a la dieta espiritual, muchas veces no nos hacemos ese trabajo de investigar y de ver qué es buena dieta para nosotros espiritualmente. Ahora, para los pastores esto es tremendo porque mientras también hablabas diciendo a los niños le hablamos, le hablamos, le hablamos y después hablan como nosotros hablamos. ¿Qué responsabilidad para nosotros los pastores estar bien preparados, como bien lo dijiste, y Pablo lo dijo a Timoteo, que debamos estar preparados para predicar aquí, pararse, digamos, en un púlpito, si es que tenemos que tener un púlpito, pero no solamente en el púlpito en todo momento. Cuando estamos hablando, debemos saber que esto tiene efectos de vida o muerte en la congregación. Y finalmente somos nosotros responsables de la cultura que se genera en una iglesia. Sin duda. Aunque quiero romper una lanza en el sentido, cuidado, esto no es desdeñar. A veces cuando dice, no es tildar a nadie de ignorante o porque no tiene muchas profundidades. Cuidado, cuidado. Es como un padre a un hijo
que a lo mejor el padre no tuvo la oportunidad de ir a una universidad y el hijo a lo mejor va a alcanzar cuotas más altas de conocimiento, pero el padre le ha inculcado principios de integridad, le ha inculcado principios de esfuerzo, le ha inculcado principios de dependencia solo de Dios. ¿Me explico? Entonces, es muy importante porque a veces, claro, si yo inculco esos principios de depender de Dios, oye, yo puedo guiarte hasta aquí, pero lo que no voy a hacer es limitarte a ti, a que no vayas más allá, porque el problema que tenemos muchas veces dentro del mundo pastoral es que nos sentimos amenazados porque alguien a lo mejor va a ir más allá de donde nosotros hemos podido llegar. No tengamos temor. Si un hijo, un discípulo puede llegar a cotas más altas, yo qué sé, es como imagínate que Ananías diciendo, jolín, Pablo, si lo sé, no oro por él. Mira donde Dios lo ha llevado, qué envidia, pues si lo sé, no oro por él. No, qué privilegio el de Ananías, es decir, yo pude ayudarte a esto. Si yo pude ser, como tú dices, lo que tú usas, Pablo, ese mensaje que usas de los remolcadores, Exacto. sí, fantástico, cuidado, nadie está desdeñando. Mira, hay gente muy buena que a lo mejor su nivel en ciertas áreas, a lo mejor, cuidado, nadie está desdeñando la capacidad de entendimiento, de profundidad. No, pero hay unos principios bien fuertes que han sido bases y se han transmitido, pero luego lo que no he transmitido es una dependencia de mí. No, al contrario, depende de Dios. Y si Dios te guía, si yo puedo guiarte hasta aquí y te guío y te apoyo y facilito esto en tu vida, que luego Dios te guía a cosas más grandes. Ese es el privilegio de un padre, ese es el privilegio de un pastor. Entonces, cuidado, no es desdeñar, pero sí manejar adecuadamente los principios y sí traer profundidad de una dependencia de Dios, sabiendo que luego Dios sabrá guiar a cada uno. Yo creo que esto sí es importante también. Muchísimas gracias, Pastor Fernando, Pastor Pablo. Qué conversación tan chévere. La clase increíble y la verdad, el tema de obedecer, no somos llamados a opinar, sino obedecer. Es algo que yo creo que personalmente que opinamos más de lo que obedecemos y eso está afectando a la iglesia. Pero gracias por traer la palabra con tanta sinceridad y con tanta claridad. Y estos son tiempos que realmente necesitamos crecer en la sana doctrina y en la verdad de su palabra. Dios les bendiga.